Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Eso, Jocelyn, Jesús te bendiga. Lilian Solano, hola, buenas noches, el Señor la bendiga. Jairo Guzmán, buenas noches, el Señor la bendiga. Ahí están entonces mi hermanita Ani, mi hermanita Cami y mi hermano Gastón, el Señor los guarde y los bendiga en su precioso nombre. Mi hermano Rafael, el Señor te bendiga. Carolina Soto, el Señor te bendiga. Nina, la hermana María Teresa. Hola Patricia, el Señor te bendiga. Saludos, buenas noches. Ahí está Alejandra Alvarado también. El Señor te continúe bendiciendo, Alejandra. Eduardo, un gusto saludarte. Feliz noche. Buenas, buenas, buenas. Ana Yancy, mi hermana. El Señor te guarde en su precioso nombre. Jairito, Jesús te bendiga. Melvincillo, el Señor te bendiga más. Saludos, Helen, Helen, Helen. El Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está también la mamá Alba Coronado. Desde entonces, sí, Alba, ya iba a decir desde Coronado, no, la mamá Alba de Desamparados está ahí. Entonces, buenas noches, hermanita. El Señor te continúe bendiciendo. Ahí está mi hermano en Benwon. Saludos, mi hermano. Señor te continúe bendiciendo y te guarde en su precioso nombre. Un saludo cordial, un abrazo también grande, Eduardo. El Señor te guarde y te bendiga en su precioso nombre. Ahí está el hermano pastor Juan Manuel. Buenas, buenas noches, mi hermano amado. El Señor te continúe bendiciendo. Saludos para todos en esta noche. Y bien, entonces aquí estamos agradecidos con el Señor porque hasta este día, hasta esta hora, hasta aquí, el Señor nos ha ayudado. Amén. Con su diestra poderosa nos ha sostenido y nos ha ayudado, y aquí estamos entonces buscando su rostro, acercándonos a Él por medio de su palabra, a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Es igual. Hola, mi hermanita Ana, el Señor te bendiga. Saludos para vos. Entonces también para don Carlos, quien está por ahí, pero si no es nada más y nada menos que mi hermana Urania. El Señor te continúe bendiciendo, Urania. El Señor te guarde en su precioso nombre. Hola, Anita. Jesús te bendiga. Buenas noches. Ahí está mi hermana Anita también. El Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo para todos entonces a la distancia. Y bien, aquí vamos entonces a vivir la vida de fe con toda potencia, tratando de inquirir, de buscar conocimiento, sabiduría del Dios y Padre nuestro y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hazel, hola Hazel, el Señor te guarde en su preciosa noche, no, en su precioso nombre. Buenas noches. Es que estoy enredaditico. Ahí se siguen sumando más y más hermanos, y bueno, entonces agradecido, verdad que sí, es un gran privilegio para mí poder compartir al lado de ustedes esta vida de fe. El Señor es bueno y nos atrae, con su misericordia, con su amor, nos permite entonces reunirnos, congregarnos como hermanos juntos. Ahí está mi hermano Martín. Hola Martín, el Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Ahí está entonces también. Se siguen sumando más hermanos, y bueno, gloria a Dios. Muchas gracias al Señor Jesús por la vida, por la preciosa vida de cada uno de ustedes, y bueno, por este tiempo que vamos a comenzar encomendándonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedirle a nuestro Padre, por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que a través de la obra gloriosa y maravillosa de su Espíritu Santo traiga la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Que este sea un tiempo maravilloso, un tiempo en el cual nosotros podamos tener claro el entendimiento acerca de el Espíritu Santo, su obra y todo lo que entonces esté relacionado con este tiempo, con esta enseñanza, entonces, que vamos a tener. Oremos. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que yo y mis hermanos puestos de acuerdo podemos, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, acercarnos a ti, estar en tu presencia. A pesar, Padre nuestro, de la debilidad de nuestra carne, de la concupiscencia de nuestro malvado corazón, sabemos, Señor, que tenemos, Señor, entrada delante de ti, estar en tu presencia,
justificados únicamente, Padre, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo, por la fe que es en Él y en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo y mis hermanos en esta noche, Señor, hemos venido puestos de acuerdo para clamar, para pedir, Padre, por amor a tu nombre, que seas tú, Señor, obrando en este tiempo con tu Espíritu Santo, abriéndonos las Escrituras y dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra. Padre nuestro, que seas tú en este tiempo, Señor, capacitándonos, instruyéndonos, dándonos, Señor, el entendimiento, Padre, y que cada uno de nosotros pueda comprobar cuál sea, Señor, esa buena voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Padre, que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Danos vida para dar vida y por la vida hasta la vida misma, Padre nuestro. Yo te pido que seas tú en esta hora, por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, capacitándonos, limpiándonos y ayudándonos, Señor, para que podamos ser esos vasos, esos instrumentos preciosos en tus manos, que uses con poder y gloria para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre. Padre, ayúdanos, Señor, para predicar con denuedo el Evangelio del Reino de los Cielos, dar testimonio eficaz de la vida de tu Hijo Jesús, el Cristo resucitado en nosotros y a través de nosotros, para que más salgan, Señor, y se conviertan de la potestad de Satanás y vengan a la luz admirable de tu Hijo amado. Obra con poder, que tu reino venga con poder, que ángeles sean añadidos, que toda mentira, que todo engaño, que toda confusión, todo estupor, toda indiferencia, toda distracción sea desarraigada, quitada en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre nuestro, gracias te doy, Padre, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, desde el mayor hasta el menor, Señor. Ayuda, Señor, y prospera, Señor, el anhelo y el deseo ferviente de sus corazones por acercarse a ti, por reconocerte y entenderte a ti, a tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo, Padre. Obra con poder y gloria por amor a tu nombre, te lo pedimos, y a tu gracia, Dios de los vivientes, tu buena voluntad. Encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, entonces ahí está también mi hermana Gabriela Elizondo, el Señor que continúe bendiciendo, hermana. Ok, vamos a entrar en materia para que nos rinda. Ayer, durante el servicio, entonces, conmemoramos estudiando lo que es entonces la fiesta de el Pentecostés. Vamos a el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí está entonces Lucerito. Jesús te bendiga, Lucerito. Señor te guarde. También está entonces mi hermana Andrea Hernández. El Señor te bendiga más, Andrea. Señor te guarde en su precioso nombre. Bien, entonces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Marco Mauricio, eso Marco, el Señor te bendiga, vea quién está ahí, si es nada más y nada menos que nuestro amado hermano Josué Figuls. Un abrazo a la distancia, feliz noche Josué, el Señor te bendiga y te guarde. Un abrazo. Entonces, en el capítulo 2, escúchenme bien, del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, bueno, entonces, bien, con el entendimiento, Pentecostés está haciendo entonces referencia a una de las tres fiestas de carácter entonces principal o de carácter, digámoslo así, sí, a una de las tres principales fiestas que el Señor en el Antiguo Testamento nosotros vemos le da mandamiento por boca de su siervo Moisés al pueblo de Israel. Allá entonces en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, también en Deuteronomio, capítulo 16, en varias partes, en Números, en Levítico, en Deuteronomio, encontramos entonces lo que son esas instrucciones, esos mandamientos del Señor acerca de celebrar entonces las fiestas. Habían varias fiestas, pero como les dije ahorita, hay tres, entre las que habían tres principales. Esas tres fiestas principales son la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, en la cual entonces a su vez también se celebraba la fiesta de la Pascua.
el sacrificio pues de la Pascua. Después entonces seguía la fiesta de las semanas. Y esa fiesta de las semanas entonces es la fiesta que también conocemos como Pentecostés. Porque es entonces esa palabra Pentecostés viene de cincuentenario. Porque entonces esa fiesta se celebra, José Rafael Arrieta, el Señor te bendiga, esa fiesta, perdón, se celebraba 7 semanas más un día, o 50 días, incluso dice exactamente parece que en Levítico, vamos a mirarlo para, de todas maneras, ya les dije, pero acuérdense que la idea es que podamos mover esas hojitas, dejar la pereza y cada uno leer para que entonces cambie la percepción. Una cosa es sí, el pastor nos dijo, recuerden, y otra cosa es, la Biblia dice, está escrito, nosotros lo leímos, perdón. Sí, en Levítico capítulo 23, si vamos ahí a capítulo 23, entonces bien, las fiestas solemnes, recuerden entonces, haciendo un recorderis, estas fiestas a diferencia de las otras tenían dos cosas características que las hacían diferentes. Una, esas fiestas se celebrarían por estatuto perpetuo y dos, se podían pues celebrar únicamente en el lugar que el Señor escogiera para invocar para donde fuera invocado su nombre, en este caso en el desierto, en el tabernáculo, y después que entraron en la tierra prometida, en el templo que Salomón entonces edificó. Capítulo 23, entonces ahí lo pueden ver más detalladamente cuando estén entonces viéndolo para que no haya confusión. Recuerden entonces la fiesta de los panes sin levadura, en medio de ella se celebraba la Pascua. La fiesta entonces aquí dicen en el 15 dice así: y contaréis desde el día que siegue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano. ¿Ok? Entonces contaréis 50 días. De ahí es donde viene Pentecostés, porque es la conmemoración de ese periodo de 50 días entre la finalización de la semana de los panes sin levadura y entonces el tiempo de ofrecer el grano nuevo. Esta es entonces, ahora sí, bien, la fiesta de los tabernáculos, de Pentecostés. Después ahí van a leer entonces, está la fiesta de los tabernáculos, me parece aquí a donde ya después habla la fiesta de los tabernáculos. Aquí en el mismo, ahí mismo, pero es como les decía yo ayer, un poquito, digamos, cansadito cuando empieza a leer las libaciones, todo el cordero, el macho cabrío, uno de... bueno, ahí a partir en tabernáculos habitaste, sí, en estas fiestas solemnes, ahí está entonces, donde habla acerca de el 34, perdón. Habla a los hijos de Israel y dile: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días, ¿ve? Entonces ahí están las tres. Cuando lean el 23 en el 1, ahí está la primera, la de la fiesta de los panes sin levadura, después en el 15 y después entonces en el 34. Y bueno, entonces, como les dije, es un poco, digamos, distencioso, es un poco entonces cansado, yo lo entiendo, que hombre está mecida, que si es una ofrenda mecida, que si es una libación. Y escúcheme bien, yo he oído y he escuchado y he visto
congregaciones donde le dedican muchísimo tiempo, muchísima energía a aprender todo este tipo de prácticas, de cosas, de lo que es entonces la ley en cuanto al culto y a la ceremonia que está en el Antiguo Testamento. Para nosotros, claro que sí, no las tenemos en poca estima. Maureen, el Señor Jesús le bendiga, buenas noches. Ni las desestimamos, perdón, pero no hacemos tanto énfasis en enfocarnos en aprender esto, porque realmente con el entendimiento ya nosotros sabemos que todo eso es única y exclusivamente una parábola acerca de lo que finalmente sería es la verdad. O sea, la obra maravillosa, gloriosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y claro que sí, es maravilloso entonces, y hay que esforzarse por leerlo y por tratar de entenderlo. ¿Por qué? Porque entonces acuérdese que pues esa base, esa sombra de todas maneras se constituye en lo que es entonces lo que va a ser pues la base del edificio, de la base de nuestra fe. Y sí, entonces es maravilloso, pero como les decía, no debemos o no tenemos que, no deberíamos y no tenemos que concentrarnos en hacer tanto, en hacerle tanto con estudiar a tan profundo y tratar de entender de manera profunda. ¿Por qué? Porque entonces la línea entre la gracia y la ley de vivir o de la justificación por medio de las obras y la justificación por medio de la gracia es una línea muy delgada. Y la Biblia entonces más bien nos enseña que cuando el hombre sabio ve el peligro, ¿qué hace? Se aparta, se aleja. Entonces, en este caso, yo puedo y tengo claro, mis amados hermanos, que transitar por esa línea tan delgada, tan frágil, entre lo que es la justicia por las obras manifestada al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la justicia que es por la gracia manifestada a la iglesia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, y la justicia que es por la gracia manifestada a la iglesia en el Nuevo Testamento, es mejor con sabiduría entonces no ponerse a andar muy por la línea, porque entonces finalmente estas personas se meten y la línea, como les decía, es delicada, y a la final entonces, al final ya usted los ve entonces efectivamente guardando las fiestas, y hay una cantidad que yo no les puedo ni decir, no les puedo ni decir, no. Carmencita, eso usted bendiga, mi hermana, feliz noche. Hay una cantidad de cristianos judaizados, los tal llamados entonces mesiánicos. Los mesiánicos que usted escucha y escucha por aquí, escucha por allá, son el resultado de las mismas obras de las tinieblas que desde el principio está en oposición a la iglesia. Y son entonces esos mismos entonces que nosotros vemos desde la Biblia y que están ahí narrados en el hecho, en las cartas de los apóstoles acerca de los que entonces judaizaban. Y entonces hoy en día todos esos que usted ve, que usted pues ve, yo digo que nosotros vemos, pero cantidad, pero usted no sabe, no es una cantidad de estos de aquí mismo de la congregación, todos aquellos que se han ido, que la mayoría entonces en su momento, todos ya no hablan sino de Yeshua HaMashiach. El hermano Marco, que siempre el Señor le permite, de verdad que el Señor bueno le permite tener contacto para que entonces pueda y vea claramente por dónde es que le entra el agua al coco. Eso, Natalia, hola, Jesús te bendiga, hermana. Hey, Sandra, Jesús te bendiga, Sandrita, el Señor te guarde. Entonces me decía acerca de que hace poco, entonces estaba él tratando de predicar y
Y una señora ahí le decía, sí, es en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ese nombre que es el nombre sobre todo nombre. Yeshua HaMashiach. Yo no pronuncio otro nombre más. Y Yeshua HaMashiach. Sí, es Yeshua HaMashiach, pues es entonces Jesús es el Mesías. Ok, perfecto. No, pero es que si no lo dice en hebreo no funciona. No sirve. Porque Jesús es el Señor de la panadería. Jesús es entonces el Señor, el guarda del barrio. Pero Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, no, ese sí es el verdadero nombre. Y bueno, y dele por ahí. Y ese entonces el resultado, y ya entonces guardan Shabbat y entonces ya celebran las fiestas, pero como con todas las de la ley, y hacen efectivamente sucas, efectivamente hacen panes acimos, perdón, desaparecen la levadura de sus casas, sacrifican el cordero, hacen todos los rituales. Ay, Paulis, Jesús te bendiga, feliz noche. Qué bueno que pudiste estar entonces aquí conectada. Saludos a Dieguito, saludos a la mamá Magdalena, a los perritos y a los gatos. Ya me di cuenta, hay perros y gatos. Bien, entonces, claro. Vale Rodríguez, buenas noches, el Señor te bendiga, Vale Rodríguez. Y bueno, entonces sí, y efectivamente, entonces ya ofrecen las gavillas y entonces llevan las primicias y bueno, todas esas cosas. Guardan el Shabbat, eh, hablan y aprenden hebreo, tienen danzas judías, pues, hebreas, perdón. Eh, tienen la bandera de Israel, todo esto. Y eso es precisamente por eso, entonces, como les dije ahorita, el cuidado que hay que tener para no caer entonces en eso. ¿Por qué? Porque eso no es y no tiene que ver con nosotros como tal. No, pero ¿cómo va a decir usted eso? Eso es una herejía. Si usted va a ver entonces los apóstoles guardaron las fiestas, ahí claramente dice Pablo que me es necesario ir a Jerusalén para Pentecostés. Sí, sí. Pero es que, mis amados hermanos, nuestro amado hermano Pablo vivió toda su vida prácticamente como judío. Y ya cuando usted ve entonces con el entendimiento y con la sabiduría y la revelación del Espíritu Santo al final, al ocaso casi de su ministerio, es que ya más o menos el hermano Pablo va como aterrizando y se va dando cuenta de que efectivamente el cristianismo o la fe cristiana era, digamos, de alguna forma algo que aunque la base, fuera o proviniera del pueblo de Israel, entonces es el propósito ya eterno de Dios, no para con un pueblo, no para con una nación en particular, sino para todos los hombres. Por eso dice él entonces allí en el libro, miremos un momento por favor, el misterio. En Romanos 16, miremos un momento por favor. Veinticinco, 16, 25 y dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,
pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, a qué misterio oculto? Entonces, ¿a qué misterio oculto? Entonces se refería él. Entonces, ¿cuál es el misterio? Que entonces que los gentiles son copartícipes en el reino de Dios. A eso es que él está haciendo referencia. Porque hasta hoy, si usted tuviera la oportunidad de hablar con un judío practicante, entonces esa persona está persuadida y está plenamente convencida de que el propósito de Dios es únicamente para con ellos, prácticamente para con ellos. ¿Ve? Y eso pues es lo que hace que de alguna forma ellos se hayan convertido en arrogantes. Y bueno, entonces esa idolatría judía o hebrea que hoy en día vemos entonces en las iglesias, que no es bíblica, porque a pesar de que entonces los apóstoles vivieron y nacieron y vivieron como judíos, no quiere decir que no hayan finalizado su carrera como cristianos. De hecho, entonces recuerden claramente que Pablo dice claramente, el Espíritu Santo por boca, del hermano Pablo, habla acerca de, en la Biblia manifiesta cuando entonces él reprendió y resistió cara a cara a Pedro, allá en Gálatas. ¿Se acuerdan? Vamos a mirar por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía, ¿sí ve?, de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ese es el término. Y eso es de entonces, mis amados hermanos, desde ahí, miren, desde ahí, desde Gálatas hasta hoy. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque entonces acuérdese que, como dijo don Hermes, mija, el diablo es puerco, el diablo es puerco, porque el diablo entonces es puerco. Y entonces el propósito es sí, claro que sí, sea cristiano, ande con la Biblia debajo del brazo, lea la Biblia, cante, congréguese, pero no viva por fe, sino como los fariseos, viva una vida religiosa. Al Señor no se convierta ni por el ni por el, pues pucha, a ver si me quedé sin palabras, ni por ninguna cosa, por nada de este mundo, pero religioso todo el que quiera. Ahí tiene hindú, quiere Buda, Hare Krishna, quiere cienciología, Hare Krishna, testigo de Jehová, mormón. ¿Qué quiere? Hay de todo y para todos los gustos. Y no se opone y no hay problema entonces que aunque el hombre practique la religión. El diablo no se opone, ni sus huestes de maldad se oponen, no tienen inconveniente. La cosa es que no se vaya a convertir de verdad al Señor.
que no se vaya a convertir, que no se vaya entonces a convertir al Señor, que no vaya entonces a arrepentirse con todo el corazón y poder entender y creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y confesarlo y reconocerlo como único Señor, suficiente Salvador de su alma, y comience entonces a vivir únicamente por su gracia y para su gracia, para su gloria. Esa parte no, ahí sí ya se metió en terreno delicado, ¿no? Esa parte sí no la permitimos ni siendo cierto, ¿no? Entonces enseñan, desde ese entonces judaizan. Y judaizar no es otra cosa sino hacer que el hombre caiga de la gracia. Caiga de la gracia. Entonces por eso él dice claramente, entonces, vuelvo y digo que entonces si el hombre se circuncida aquí mismo dice, entonces, miremoslo un momento, por favor. De la gracia habéis caído. Gálatas, pero en el 5, aquí más adelantico. Ay, es que estas hojas, no, hombre, problema, se pega. Digo, sea así, capítulo 5, pero desde el 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No, pastor, no diga eso. No, yo no lo estoy diciendo, es la Biblia. De la gracia habéis caído, ¿cómo? Si usted no sabe que fuimos predestinados para ser hijos de Dios. No, pastor, salvo siempre salvo. Es imposible. Una vez que Dios, el ser que nos creó en su voluntad, estableció que usted fuera salvo, ya no tiene opción. Solamente existe la soberanía de Dios, no hay más sino la voluntad de Dios. No, pastor, ¿cómo? De la gracia habéis caído. ¿Cómo? No hay eso. O sea, la salvación no se pierde. ¿No ve que Calvino lo dijo? ¿No ve que Herminio lo dijo? ¿No ve que...? Bueno. Aquí dice claramente, de Cristo os desligasteis. Si de Cristo os desligasteis, ¿qué está diciendo? Que estaban antes a cómo. Estaban ligados. De la gracia habéis caído. O sea, se han vuelto unos desgraciados. Se convirtieron en desgraciados. Pero es que no soy yo, hermanos amados, es la Biblia la que lo dice. Es la Biblia lo que lo dice. Entonces, claro, por eso hay que tener mucho cuidado con esto de las fiestas, con todo esto, mis amados hermanos, porque el hecho de que se haga mal y se use para mal, entonces no quiere decir que entonces nosotros debamos entonces ignorarlo por completo, no tomarlo en cuenta, ni siquiera mencionarlo, ni hablar de ello. No. Ayer entonces celebramos el Pentecostés. Pero ¿cómo celebramos? Angie, hola, Jesús te bendiga, amén. ¿Sí? ¿Cómo celebramos? Estudiando. Viendo qué es y cómo entonces desde la sombra, por medio de esa fiesta, el Señor, a través de esa parábola, nos está manifestando lo que sería o lo que es entonces el ministerio del Cristo, de Dios, del ungido, del Mesías. Y por eso entonces, con el entendimiento,
hacemos esa celebración, pero no estamos entonces fanfarroneando, no estamos entonces, sí, tráiganse una gavilla, vamos a hacer la bendición de las gavillas, o bla, 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 o prendan un fuego, como hay otros entonces, como les decía ayer, que muchos salieron con que no, que ellos nunca vieron, que ellos no saben nada, que no les pregunte, que ellos no estaban. Si lo recuerdo yo, que mejor dicho, pues, ¿cuándo? Pero allá en mi tierna infancia, hace muchísimos años, eso era lo que feliz uno, que había que ir a prender el fuego, eso, y entonces había candelada y uno de chiquito pues le gusta. Oscar, el Señor te bendiga, mi hermano, y era la felicidad, que había candelada, llamamos nosotros así, una candelada, a una pues a una fogata, pero nosotros este término fogata es muy fino para nosotros en ese entonces. Nosotros éramos, ay, una candelada, una candelada. Y ahí era, y eso lo hacían para esta época, para celebrar, para conmemorar, porque se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que ya vamos entonces a entrar en materia, porque vamos entonces a mirar bien. Bueno, entonces, Hechos de los Apóstoles nuevamente, pero ya hicimos ese repaso. Ana Zúñiga, hola Anita, Jesús la bendiga. Ya hicimos entonces el repaso, ya tenemos el entendimiento acerca de todas estas cosas, gracias al Señor. Entonces el Señor bueno nos ayuda y nos conmueve para que entonces lo hagamos de manera bien, como conviene, y no entonces caigamos en entonces la mentira y el engaño del diablo, haciéndonos caminar por esa línea delicada, delgada, peligrosa, que es entonces entre la ley y el evangelio. Bueno, Hechos de los Apóstoles, bien. Cuando llegó el día de Pentecostés ya tenemos claro qué significa, que es la fiesta de Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos ellos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Entonces, de ahí vamos a tomar, tomamos la palabra, o lo que ustedes entonces en todo momento, no sé si lo recuerdan o han estado o están atentos, siempre. En este caso yo, como el pastor, el servidor, el instrumento del Señor para guiar su iglesia, entonces siempre, todo el tiempo, lo que yo entonces los exhorto, lo que yo entonces, como las actividades que como iglesia de alguna forma yo dirijo y el Señor me da la sabiduría para programar, tienen como único objetivo la llenura del Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Por qué estamos haciendo este tiempo, este estudio? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué y para qué? En obediencia al mandamiento del Señor. Ok, sí, claro que sí, pero a través de este estudio, ¿qué es lo que estamos promoviendo? ¿Qué es lo que estamos proporcionando? Que la iglesia, que todos seamos que llenos del Espíritu Santo. Las enseñanzas, los tiempos en la mañana de intercesión, de lectura, ¿para qué? Para ser llenos del Espíritu Santo, buscando la llenura del Espíritu Santo. Que los vigilias, que los tiempos de ayuno, ¿para qué? Para buscar la llenura del Espíritu Santo. Que el culto, que congregarnos, que tomar la Santa Cena, ¿para qué? Para ser llenos del Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo. Esa es la condición del creyente, de la condición, natural del creyente. Estar procurando siempre, todo el tiempo, la llenura del Espíritu Santo. Bien, aquí entonces Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, nos manifiesta. Luz Miriam, oiga, Luz Miriam, el Señor la bendiga, buenas noches. Es realmente la promesa del Padre.
el Hijo como tal no es la promesa del Padre. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. Por eso dice claramente entonces, en el capítulo 1 mismo ahí de Hechos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa del Padre. ¿Ve? Esa promesa del Padre, entonces, nosotros la podemos ver en Deuteronomio. Vamos a mirar en Levítico, perdón. Porque está manifestando la obra del Hijo de Dios desde Génesis. Pero, ¿en dónde fue que les dije? En Levítico, ¿cierto? Capítulo 26. Para que veamos desde la sombra, pues pucha, toca con cuechita porque no joda. Las hojas no hay forma ya, ni con agua, ni con nada. Qué cosa. Paparlas todas, qué pena. Escuchen bien. Levítico 26. Capítulo 26, desde el 9. Para que quiera, aquí queda. Entonces, cuando usted y yo vemos que viene el Espíritu Santo, entonces podemos ver a Dios que cumple su palabra. Dice, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. ¿Se acuerda? Entonces ya no el pacto que es el antiguo, sino el nuevo pacto. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Amén. Esta es entonces la promesa del Padre. Desde ahí, usted y yo ya la podemos ver. Entonces, hay mucha confusión, como en todo tiempo, como todo, perdón, y como siempre, cuando no hay revelación, cuando no obra el Espíritu Santo, acerca entonces de la naturaleza, de quién es en realidad el Espíritu Santo. Entonces las personas dicen, no, el Espíritu Santo, unas dicen, el Espíritu Santo es una fuerza. El Koach Rajo, dicen los, o algo así, dicen los mesiánicos. Los adventistas, me acuerdo un día que me predicó un testigo de Jehová. Entonces, el ejemplo que me dio acerca de para decirme qué era el Espíritu Santo, y me dijo, es como cuando usted tiene una llanta, una llanta, ¿cierto que sí? Y las llantas tienen, digamos, el carro, tienen la capacidad de que el carro ande y sostienen el carro, pero las llantas en sí mismas no tienen esa capacidad, sino que a las llantas hay que echarles ¿qué? Aire. Entonces realmente ese aire es ¿qué? La fuerza, ¿o no es ese aire la fuerza de las llantas? Las llantas solamente funcionan de alguna manera como contenedor, pero el aire es la fuerza para poder sostener el peso y para... Ese es el Espíritu Santo. Huepucha. Y bueno, para otros entonces el Espíritu Santo no, el Espíritu Santo es la tercera persona de la
Santísima Trinidad. Así como los hindúes tienen Trinidad, así como el mazdeísmo tiene Trinidad, así como todas las demás religiones paganas tienen su trilogía de dioses. Noemi Saavedra, hola, buenas noches, el Señor te bendiga. Entonces también los cristianos tenemos entonces nuestra triada o nuestra Santísima Trinidad. Y entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y por eso, bueno, de alguna manera, debido a todo ese engaño, esa mentira, esa confusión, pues, digamos, viéndolo bien, no es como tan llamativo el Espíritu Santo, poesito, el tercero. ¿Sí o no? El tercero. Está poesito, pues, ya se quedó por allá, tirado, el tercero. La tercera, o sea, es un de tercera. Pero eso no es cierto, no es verdad, no hay tal jerarquía en Dios. Pero bueno, yo debo esforzarme por tratar de enfocarme y no salirme del tema porque no estamos entonces aprendiendo en este momento de forma directa eso. Entonces no nos podemos desviar mucho. Ya hemos estudiado, hemos aprendido acerca de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tal cual como el Señor Jesús nos lo manifestó. Y aquí se trata no de que lo hayamos aprendido como a nosotros nos pareció o como a nuestra denominación o a nuestra posición religiosa les parezca, sino que se trata de poderlo aprender conforme a Jesucristo, el Hijo de Dios, lo enseñó conforme a lo que escrito está. Entonces, bien, pero bien, para continuar claros, el Espíritu Santo es Dios. Amén. No lo dude, no lo ponga en duda. Sí, yo sé, bueno, tal vez no tiene todo el entendimiento claro en este momento, le repito, lo podemos ver y lo podemos estudiar más adelante con la ayuda del Señor, si a usted aún no lo ha visto, no lo ha entendido. Pero para que entonces dejemos claro, el Espíritu Santo es Dios, Dios que actúa. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre es entonces Dios que es, Padre, perdón, es Dios que es. Entonces cuando decimos Dios es amor, estamos haciendo referencia al Padre, porque el Padre es la sustancia, el Padre es la esencia, el Padre es la personalidad de Dios. Y cuando decimos Dios está, como un ser cualquiera que es, está y actúa, entonces cuando decimos que Dios está, Dios, estamos hablando acerca de el Hijo. El Hijo es entonces Dios presente. Por eso se llamará su nombre como Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ve? Y cuando hablamos acerca del Espíritu, estamos entonces hablando acerca de Dios que actúa como un ser que es, así como usted es, está y actúa. Dios también es, está y actúa. Dios es Padre. Dios está Hijo y Dios actúa Espíritu Santo. Bien. Entonces, está hablando entonces de Dios actuando. ¿En dónde? ¿En qué? En la iglesia. Porque el Pentecostés, con el entendimiento, nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo, que Dios está actuando en y a través de la iglesia. Les he dicho y les he comentado y les he compartido, hemos hablado, hay muchísimas personas que son creyentes, que son cristianas, que están seguras de su salvación, aleluya, gloria a Dios, que escuchan
solamente emisoras cristianas. Y solamente todo el tiempo en su casa no hay otra música que no sea de adoración. Y son personas que tienen una relación así estrecha entre Dios y yo, pero que no pertenecen a la iglesia, no se congregan. Porque, qué pereza. Ay, no, yo me cansé de las iglesias para ver una gente mala, ladrona, envidiosa, para que lo roben a uno, acuérdese que pues a cada molde le llega su tortilla. Ah, sí, gente que ya no ven noticias. Una fe enorme, en una fe, y son cristianos de hueso colorado, pero eso sí, no se congregan. No se congregan, no pertenecen a ninguna iglesia, porque, en fin, no piensan o no creen que hay que ir a algún lugar para tener un encuentro con Dios, porque Dios está en todas partes, porque Dios a todos nos oye, porque bla, 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 bla. Entonces, si no hubiera necesidad de iglesia del Señor Jesucristo, entonces no habría hablado acerca de que en su propósito está edificar la iglesia, porque Él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y para qué va a edificar una iglesia Jesús el Cristo? Ustedes que no saben nada, ¿no ve que eso no se necesita? ¿Para qué? Si eso es algo que uno puede y tiene su fe con Dios y no hay que, y nadie más. Eso es para que le roben a uno, para que le quiten tiempo, para que le saquen plata, para que haya solo chismes y mentiras. Y bueno, si usted quiere ver gente pecadora, vaya a una iglesia. Y en fin, todas estas cosas. Y ya no, pero sí, ya no nos congregamos. Sí, ya, entonces no. Bueno, lo que la Biblia me enseña y a mí lo que yo veo en la Biblia es que Dios obra, Dios actúa por medio de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, y nuestro Señor Jesucristo viene a buscar su iglesia. ¿Eh? La iglesia, el Señor no viene por un individuo. El Señor, qué pena, entonces no, pero es que, ay, no, que uno ahí, que la gente y lo abrazan a uno y lo saludan de beso. Entonces, sí, hay muchas personas, les he dicho, ¿no? Que sueñan o creen que efectivamente van a tener un VIP room en el reino de los cielos. Pero no es así, eso no es así, no es real, no es verdad. Si no vivimos la vida de fe en la iglesia, entonces no podemos ver entonces actuar a Dios, porque Dios actúa y la promesa de Dios es para la iglesia. Hola, doña Virginia, el Señor la continúe bendiciendo. Saludos, buenas noches. Las promesas de Dios y nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, no viene por un individuo. Entonces, mucha atención, porque ahí se habla de Pentecostés y se menciona y se hace referencia únicamente como tal. Adri, hola, buenas noches, el Señor te bendiga, buenas noches, saludos. Acerca de la venida del Espíritu Santo, pero no se menciona, no se tiene en cuenta que con la venida del Espíritu Santo, entonces se le da inicio, comienza la iglesia cristiana. Y para nosotros como cristianos, por eso yo, bueno, siempre entonces ya se me pegó una muletilla. Les he dicho, así como les he comentado, pero bueno, ya dejemos entonces. Para nosotros como cristianos, el libro de los Hechos de los Apóstoles no es un libro simplemente histórico
que esté narrando hechos que sucedieron de manera aislada, sino que es el libro maravilloso, y hemos entonces visto que incluso es un libro que aún continúa aún escribiéndose, porque la mayoría, no todos de los demás que forman el Nuevo Testamento, al final usted puede ver entonces cómo concluyen e incluso dicen amén. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a mirar el final del libro de los Hechos de los Apóstoles y compárenlos y sean diligentes y no se queden con lo que el pastor les dijo, sino que sean sabios y diligentes, esforzados, y busquen y escudriñen y oren y busquen y pidan revelación para ver, sean como los de Berea. ¿Se acuerdan que estos eran más nobles que los de Tesalónica? Oyendo con respeto, de buena gana, pero después escudriñando para ver si esas cosas que se decían eran así. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 30 y 31, dice así: y Pablo permaneció 2 años enteros en casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ven que no hay como tal. Tía Roxana, el Señor la bendiga, buenas noches. Usted no ve que esté conclusión, despedida, vaya a las otras cartas y va a ver los otros y está despidiéndose, hay fin, amén, sino que to be, continue. Esta historia continuará. Eso es lo que uno aprende en las películas. To be continue. ¿Ve? ¿Por qué? Porque entonces ese libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, narra el comienzo y el desarrollo de la iglesia cristiana. Para nosotros, entonces, como les explicaba ahorita, no es, hola Fred, Jesús te bendiga, buenas noches, no es simplemente un libro histórico como la gente lo ve o tienen la percepción acerca de él, como simplemente un hecho aislado, apartado de ellos, que no tiene que, de alguna forma, o no está relacionado con ellos hoy. Pero no para la iglesia cristiana, para nosotros los cristianos, para la iglesia cristiana no es de esa manera, no es de esa forma. Para nosotros, para la iglesia cristiana, para los cristianos, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra el comienzo y el desarrollo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La historia, no. El comienzo y el desarrollo de lo que es entonces esta iglesia cristiana edificada sobre la roca, sobre la palabra que el Padre habló por medio de su Hijo Jesucristo y de la cual dan testimonio los apóstoles y los profetas. Volviendo entonces a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, recuerden, no celebramos o no nos gozamos únicamente porque el Espíritu Santo haya venido, sino porque comenzó la iglesia. Es el comienzo de la iglesia. Marca el comienzo de lo que es entonces la iglesia. Y narra entonces que hizo un viento fuerte con gran estruendo y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y recuerdan, por eso hacen sopla, porque es un viento recio, y entonces también por eso hacen lo que les explicaba ahorita de las hogueras o de las entonces fogatas para representar el fuego como manifestación del Espíritu Santo. Pero en realidad a lo que está haciendo referencia aquí es que lo que vinieron sobre la iglesia, lo que fueron añadidos a la iglesia, el día que el Espíritu Santo descendió sobre ella, fueron ángeles
Vamos al Salmo 103. Al Salmo 103, vamos a leer entonces el versículo 20 para que hagamos un breve repaso, una pincelada acerca de quiénes son los ángeles y su ministerio. Lo hemos estudiado, lo hemos visto, si aún de alguna forma no ha participado, entonces sí, es un estudio que pronto debemos entonces hacer nuevamente para poder refrescar el concepto para muchos y para otros entonces que lo puedan adquirir. Dice así: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Entonces, los ángeles son seres creados por Dios en el reino de los cielos. Y esos seres, entonces, creados por Dios, dice la Biblia que son sus ejércitos, son sus emisarios, son sus ministros, o sea, son los que cumplen sus órdenes, los que hacen que su voluntad se ejecute. Ministros suyos que hacéis su voluntad. Ministros, acuérdese, es de ministerio, de ministrar, de ejecutar, de cumplir. Entonces, Dios usa a los ángeles para obrar en la creación. Y los ángeles son los que manifiestan el poder de Dios en la creación. Les he dicho que cuando vamos a la Biblia, si ven en el idioma vernáculo, originales, los idiomas originales, incluso usted y yo podemos darnos cuenta que usa la palabra dáctilos. Y usted y yo la leemos ángeles y realmente no dice ángeles, no es ángelos, sino dáctilos, dedos. Entonces los ángeles son como los dedos de Dios. Entonces yo uso mis dedos para tomar este reloj, pero yo tengo muchísima más fuerza. Sin embargo, toda la fuerza a través de los dedos la canalizo para usar entonces proporcionalmente la fuerza, emplear la fuerza proporcional para tomar este reloj. Y como tomo este reloj que pesa, qué sé yo, 300 gramos, puedo también tomar este papelito que pesa 5 gramos. Pero tengo más fuerza, poquito, pero más. Pero a través de los dedos la canalizo y la proporciono. Y de igual manera entonces Dios. Los ángeles táctilos son como sus dedos. Entonces el poder de Dios se manifiesta a través de los ángeles. Por eso entonces recuerden que el Señor Jesucristo, allá mismo en Hechos de los Apóstoles, no vamos a cambiar, no perdamos pongamos un papelito, un lapicero, un separadorcito o algo, para que vamos entonces allí mismo a Hechos de los Apóstoles y veamos qué fue lo que el Señor Jesucristo, nuestro amado Rey, Señor y Salvador, les manifestó a la iglesia. Iba a ocurrir cuando viniera el Espíritu Santo. En el mismo Hechos, pero en el 1, 7 y 8 dice así: y les dijo:
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué viene? Y que acabamos de leer, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza. Entonces quiere decir que los ángeles están al servicio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios que actúa. Entonces Dios actúa a través de los ángeles. Dios, el Espíritu Santo, actúa y lo que usa es a los ángeles. Entonces los ángeles están por fin al servicio de Dios o del Espíritu Santo. ¿Y qué le dije que era el Espíritu Santo? ¿Qué dijimos, perdón? Que era el Espíritu Santo. Dios actuando por medio de los ángeles. Entonces, y si vamos ahí al 104, mismo en los Salmos, dice así: bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que cubre de luz el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Entonces, siempre que en la Biblia usted y yo pasa un viento, entonces, ¿se acuerdan cuando el diluvio? Entonces el Señor hizo soplar un viento o fuego en la zarza, ¿se acuerda? La zarza ardía. ¿Y qué fue lo que vio Moisés cuando la zarza ardía? El ángel de Jehová. Entonces, siempre, de alguna manera, cuando entonces nosotros ahora con el entendimiento vemos esto que nos enseña acerca de los ángeles, nos damos cuenta que pues lo que descendió al venir el Espíritu Santo viene con poder, o sea, vienen los ángeles. Por eso entonces decimos, obra con poder, que tu reino venga con poder, y todo el tiempo y a través de nuestras oraciones, lo que estamos entonces es, por la llenura del Espíritu Santo, siendo ángeles añadidos alrededor de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué ser llenos del Espíritu Santo? Para que entonces hayan más ángeles alrededor de nuestras vidas. Ay, pero pastor, y con el solo angelito de la guardia, el angelito de la guarda no es suficiente. ¿O va a negar usted entonces que tenemos un ángel de la guarda, mi dulce compañía? No me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría junto a José María y me recuerdo desde chiquitico. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Y pues entonces las personas efectivamente están pensando que tienen un ángel de la guarda. Y pues se conforman con un ángel. Y andan con un ángel. Y eso es entonces, digámoslo, un ejemplo. La Biblia, vean, pónganle cuidado que fácil. La Biblia dice que vuestro adversario el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que entonces él es nuestro enemigo y que tenemos una lucha contra el diablo, contra huestes de maldades y gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Entonces habla de una cantidad de enemigos, ¿va? No solo del diablo, sino de sus huestes de maldad y muchos. Entonces piense usted si usted tiene una gran cantidad de enemigos, ¿cómo está usted más seguro? ¿Cómo estaría usted más seguro? ¿Con otra persona junto a usted? Entonces yo no sé si ustedes se han dado cuenta, entonces han visto al presidente de los Estados Unidos. ¿Se imagina cuántos enemigos tiene el presidente de los Estados Unidos? Muchos. ¿Y cómo sabe usted que tiene tantos enemigos? Mírele la seguridad.
mire el carro en el que anda, mire la cantidad de escoltas que tiene. Mire los despliegues de seguridad. ¿Y usted cree que entonces si no tuviera enemigos, digamos, no se acuerdan de Pepe Mujica, el presidente de Uruguay? Que no tenía ni un solo escolta, pero que ni uno, o sea, entiéndame, que lo podía hasta asaltar un maleante en la calle. Yo he visto entonces, digamos, en su momento al presidente de aquí de Costa Rica con dos escoltas. Lo he visto andar, al presidente de aquí de Costa Rica lo he visto andar con un policía. ¿Cuántos de ustedes, bueno, los que son de Colombia, han visto cómo anda Álvaro Uribe? Que dicen que tiene 400. En fin. Entonces no es lo mismo andar con otro carajo o digamos con 5 viejos, sino que cuando, digamos, usted sabe que tiene muchos enemigos, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues contrata gente o busca gente que ande con usted. Y entre más sean, pues su enemigo de alguna forma más que se mantiene a raya, más se frena, más se cohíbe. No, pero es que ¿cómo? Si ese siempre anda con 20 o 30, para entrarle está hueso, está duro. Y de igual manera ocurre con el cristiano cuando es diligente, esforzado, valiente, obediente y procura la llenura del Espíritu Santo por medio de la lectura de la Biblia, escudriñar la Biblia, predicar la Biblia, obedecer la Biblia, orar sin cesar, congregarse y hacer todo lo que el Señor Jesucristo nos mandó y que está escrito. Lean la Biblia, escudriñen la Biblia, escuchen la predicación de la Biblia, obedezcan la Biblia, congréguense, ámense unos a otros como yo los amé. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Y conforme entonces vive la vida de fe con potencias, lleno del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, ángeles son añadidos alrededor de su vida. Usted y yo podemos ver entonces a nuestro Señor Jesucristo lleno completamente del Espíritu Santo. Y le preguntaron a Pedro, ¿se acuerdan en esa ocasión que es maravilloso? Y le dijeron, ¿tu maestro no paga los impuestos? Sí. Pero Pedro de ahí se empeñó la palabra. Y cuando llegó le dijo al Señor, Pedro, ¿de quién es que cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? No, pues de los extranjeros. Luego los hijos son exentos, pero para que no se ofendan, ve, tira al anzuelo y el primer pez que saque, hallarás un estartero, págale lo tuyo y lo mío. Siempre le he dicho, entonces imagínense, ¿cuál de los ángeles primero el uno corra y busque el pez y el otro corra y métale el estartero? Y póngaselo en el anzuelo a Pedro para que lo que el Señor dijo. Todo el tiempo usted va a ver y todo el tiempo se va a dar cuenta y va a ver alrededor de la vida de nuestro Señor Jesucristo los ángeles actuando alrededor de Él. Y vinieron los ángeles y lo fortalecían y todo el tiempo, todo el tiempo. El Señor multiplicando el pan y los panes y los ángeles trayendo el pan. Porque eso es real, eso no es imaginario. No piense usted que entonces es así como la varita mágica. ¡Ting! Todas las cosas, todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es y fue posible gracias a la llenura del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo descendió sobre él, recibió el Espíritu Santo. Por eso como cristianos seguimos su ejemplo y recibimos el Espíritu Santo. Y que entonces cuando vino el Espíritu Santo, todos ellos comenzaron a hablar, ¿qué? En diferentes lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y de ahí entonces, por eso, usted y yo debemos saber que entonces hablando acerca, este tema es bien, no espinoso ni complejo, sino que hay que tomar también tiempo para que hablemos acerca del bautizo en el Espíritu Santo. Vamos, el Señor nos va llevando hacia allá.
para que repasemos esa enseñanza, ese conocimiento y los otros lo adquieran. Entonces, ¿quiénes hablaban en lenguas? Los apóstoles, no el Espíritu Santo, sino los apóstoles hablaban en lenguas, pero que las lenguas que ellos, o lo que ellos hablaban, el que les daba que hablasen era el Espíritu Santo. Y narra entonces que como estaban en la fiesta, se acuerda que era la fiesta entonces de Pentecostés. O sea que había que celebrarla ¿en dónde? En Jerusalén, en el templo. Entonces estaba llena la ciudad, ¿sí o no? Estaba llena la ciudad. Y habían venido entonces todos los judíos que de alguna forma estaban ya en la diáspora, en la dispersión. Entonces ahí empieza a narrar todos donde estaban, y no solamente judíos, sino también venían con ellos los prosélitos. ¿Los prosélitos son qué? Los convertidos, los no judíos de nacimiento, pero convertidos al judaísmo, por medio de un proceso de absorción, de asimilación, no, por medio de un proceso que aún todavía está vigente, porque las personas se tienen que convertir a la religión judía. Por última instancia ellos lo permiten, pero debe cumplir con unos requisitos. Entonces esos son los prosélitos, y que dice que entonces habían allí judíos practicantes y judíos convertidos de muchísimas partes, de muchísimos, digamos, nacionalidades, y que ellos entonces, al ser de diferentes nacionalidades, de diferentes partes, entonces cada uno hablaba su propia lengua. Pero escúcheme, cada uno hablaba su propia lengua, pero al igual que hoy, entonces aquí hay judíos en Costa Rica que son ciudadanos israelíes y son ciudadanos costarricenses y hablan español, pero hablan hebreo. Y van a su colegio de hebreo, donde les enseñan en hebreo, y en su casa hablan ese hebreo, y en sus reuniones hablan ese hebreo, y entre ellos hablan ese hebreo. No sé cuántos han visto. Entonces, estas personas que estaban allí, al igual que los apóstoles y que los 120 que estaban reunidos sobre la iglesia cuando descendió el Espíritu Santo, entonces hablaban en común el idioma, la lengua hebrea. Sin embargo, deja claro que cuando los apóstoles hablaban en lenguas, ellos les escuchaban. ¿Cómo? Es que acuérdense que hablar bien es sinónimo de entender bien. ¿Por qué? Porque hasta hoy yo escucho por toda parte y oigo ese disparate de que entonces las lenguas son idiomas. Y entonces sí les he dicho el que entonces le dicen a uno, cuando compartía tanto en ese entonces allá en Cuba con esas iglesias, las lenguas mías, a mí un carajo me dijo una vez, dice el uno, bueno, un chavalo pues una vez me dijo que lo que yo hablaba era realmente ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué? Un arameo extinto. Y el otro dijo, sí, yo lo que hablo es una lengua como de Grecia, me dijo a mí un señor. Y aquella es una locura que no es fácil. Porque, y dicen, y entonces teólogos, es que usted lo va a oír es de teólogos, no vaya a hablar de, o sea, no lo va a oír precisamente así de simples como uno. No, gente que tiene páginas canales en YouTube con 1.500 millones y les han dado ya la placa de diamantes y tienen 57.000 likes y suscríbete y bueno, todo eso. Y entonces así con una prestancia diciendo que son lenguas, son idiomas, las lenguas son idiomas. Que dice claramente entonces que en el 11, capítulo 2, versículo 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Ellos hablaban en sus lenguas? No, ahí no dice que ellos hablaran en sus lenguas. Dice que ellos escuchaban en su lengua. Que ellos hablaban eran lenguas, pero Dios les dio el entendimiento para que lo escucharan en su propio idioma, para que llamara la atención.
como un milagro, como un prodigio, tanto como entonces si no hubiere señales y prodigios de ningún modo, ¿qué? Creeréis, y eso fue, y por eso entonces los que escuchaban eran los hombres piadosos, porque dicen que habían otros que no eran piadosos, y entonces esos qué era lo que decían, están borrachos. ¿Y por qué entonces? Era que esos qué idioma hablaban, los que no eran piadosos, qué idioma hablaban. No había ninguno cretense, no había ninguno árabe, no había ninguno parto, meda, de Frigia, de Pánfilia, no había ningún elamita, no había ninguno que moraba en Mesopotamia que no fuera piadoso. Porque eso sí simplemente escuchaban como cuando uno está borracho. Usted sabe cómo uno está borracho. Entonces cuando hablan lenguas, no hombre, está hablando trabado, está hablando enredado. ¿Así hablan quién? Los que están ebrios. Los que están ebrios. Entonces por eso unos decían, qué cosa más maravillosa, cómo los escuchamos hablar en nuestra lengua. No son esos galileos, no son judíos, y cómo hablan entonces Pardo, Meda, Elamita, todos podemos... Pero acuérdese, entonces es esa obra del Señor milagrosa, ese prodigio para poder llamar la atención, y esos fueron los primeros que se convirtieron, porque vieron la señal, el prodigio. Wow, ¿cómo hace este para hablar entonces en mi idioma? Y entonces yo he oído así, ¿no? Pastores, testimonios, que yo no hablaba inglés, pero el Señor me abrió una puerta en Estados Unidos y en 8 días ya, y yo no hablaba inglés, y llegué allá y empecé a hablar inglés fluido y no necesité ni siquiera de traductor. Wow. Eso no es entonces una obra divina, llamémoslo así, que venga de Dios. Entonces, aquí vemos, como les decía, mis amados hermanos, con el entendimiento, que ellos escuchaban, no que ellos hablaban. Porque en realidad las lenguas, como manifestación de la llenura del Espíritu Santo, no son idiomas. No son idiomas. En Corintios lean con detenimiento, ya no hay tiempo en casa, ustedes el capítulo 14, y ven entonces acerca de las lenguas y del don de lenguas y hablar en lenguas. Dice porque habla en lenguas para con Dios habla y nadie lo entiende, porque por el Espíritu habla misterios, entonces no son idiomas conocidos. ¿Sí? Entonces no es que yo digo, no, entonces ya con todo el contexto y el panorama bíblico abierto, entonces bueno, vámonos allá, no lo dejemos ese inconcluso para no ver por lo menos ese, para que pues entonces terminemos de tener en cuenta claro que no son que idiomas ni que esas cosas, sino que son las lenguas, idiomas, es un lenguaje espiritual. 14, 1 Corintios 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, ¿sí ve? Entonces no es árabe, porque si yo hablo en lenguas y hablo árabe, entonces ¿estoy hablando a quién? ¿A los hombres o no? Porque hay hombres que hablan árabe también o no. O si hablo como digo, dijo, en un arameo arcaico fue que dijo, habla un arameo arcaico. O sea, viejo, sí, es muy antiguo. Ok, bien. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Ve? Entonces, ¿qué es? Un lenguaje espiritual para comunicarse por medio del Espíritu. Mi Espíritu se comunica con Dios, que es Espíritu. Y entonces, si yo hablo en lenguas, el diablo no sabe que estoy orando.
Si yo estoy solamente, mi esposa no sabe que... Ah, pero hay interpretación de lenguas, pero no hemos entrado allá y tenemos que verlo porque es otra cosa. Eso ya es el don de lenguas, que es diferente a la manifestación de la llenura del bautizo en el Espíritu Santo al hablar en lenguas. Diferente. Lo hemos estudiado, lo hemos visto, pero debemos repasarlo nuevamente y también por consideración y amor a los más que vienen sumándose, entonces también lo tenemos que volver a ver y lo tenemos que todo el tiempo estar repasando. Entonces, bien, conclusión, lo glorioso y lo maravilloso entonces es poder ver a Dios cumplir su promesa. Y yo entonces andaré en medio de vosotros y no os aborreceré. ¿Se acuerdan? Levítico, ¿qué? Lo acabamos de ver. Ahí está la promesa del Espíritu Santo. Levítico 20... Ay, yo también por estar molestando se me fue, ¿qué? 28. Levítico 26, perdón. Sí, 26, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis lo afuera de lo añejo para guardar lo nuevo y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Recuerdan entonces las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según Juan capítulo 14 cuando dice el Espíritu de verdad del cual el mundo no puede recibir, pero vosotros sí, porque mora con vosotros y estará en vosotros? Esta vez hablando acerca del Espíritu Santo. La manera que Dios entonces actúe en mí y a través de mí es por medio del Espíritu Santo. La forma que Dios actúe en la iglesia y a través de la iglesia es por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios que actúa. Y entonces el resultado de esa llenura, y si hay llenura, entonces ellos fueron llenos, y entonces al hablar lleno está dejando claro que hay una condición de tope, de full. Pero también entonces si hay algo que se puede llenar, hay algo que puede estar medio lleno o algo que puede estar ¿qué? Vacío. Y en los perezosos espirituales no hay llenura del Espíritu Santo, sino vacío del Espíritu Santo. Y la Biblia nos recomienda que no contristemos al Espíritu. Así que entonces lo maravilloso es eso, poder entonces entender que en Pentecostés el Espíritu Santo descendió en la iglesia y actúa en y a través de la iglesia. Y pues en este caso en y a través del creyente que pertenece de los creyentes que pertenecen a la iglesia. Y que esa manifestación entonces de esa llenura, de ese recibir el Espíritu Santo conforme al mandamiento, el Señor dijo reciban el Espíritu Santo. Y el mandamiento es recibir el Espíritu Santo. De parte del Señor fue recibir el Espíritu Santo. Entonces nosotros recibimos como cristianos el Espíritu Santo porque es el mandamiento del Señor, no porque pertenezcamos a una denominación pentecostales. Y que entonces no la pasamos recibe, recibe, sino que enseñamos y exhortamos y animamos al creyente para que reciba el Espíritu Santo, que es el mandamiento del Señor, para que pueda vivir la vida de fe con el poder de Dios, no en su propia fuerza. Porque acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, recibiréis poder para poder dar testimonio, para poder ser discípulos, para poder ser hijos cristianos, coherederos de Cristo, juntamente con Él padeciendo. Amén. Bien, amados, entonces vamos a despedir este tiempo. Eso es, no todo, porque es imposible verlo todo, pero ya con la ayuda del Señor, el miércoles con el Espíritu Santo, mañana David, allá en Colombia, o Carolina, no sé cuál de los dos esté dando la enseñanza, el viernes Rafita, el hermano
en Ben y la hermana Gabriela. Durante esta semana vamos entonces recibiendo instrucción, capacitación para verlo entonces desde varias ópticas, diferente llenura, diferente, digamos, siendo usados de diferente forma cada instrumento, cada vaso, pero siguiendo entonces este tema, aprendiendo acerca de Pentecostés. Oremos para despedir este tiempo. El Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Una feliz noche para todos. Chao, chao. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. De nuevo, chao, chao. El Señor los guarde y los bendiga. Feliz noche.